Carabineros en el blanco, mi estimado telepensante. El asesinato de Imagen continúa. Ahora resulta que sin pruebas, sin absolutamente ninguna acusación que haya llegado a puerto en tribunales, el presidente Gabriel Boric sigue hablando de los abusos sexuales de Carabineros. Esto es parte de una estrategia. Le voy a contar una historia. Pocos días después del 18 de octubre o en medio de todo este descalabro revolucionario, se puso en contacto conmigo un carabinero para simplemente narrarme su historia. Su vida no es fácil, es un subteniente de regiones y nunca lo ha sido. Es una persona que salió adelante a pulso, que la primera vez que se duchó con agua caliente fue en Carabineros. Pero por muy difícil que fuese su día a día, él llegaba a su casa y hasta antes del 18 de octubre, su hijita de 5 años le tiraba los brazos al cuello y le daba un beso a su papá, a su héroe. Después del 18 de octubre las cosas cambiaron. La hija de este querido amigo carabinero lo esperaba llorando para preguntarle si es que él era un criminal, si es que él le sacaba los ojos a la gente. Así es como se quiebra el espíritu, la capacidad de oponer resistencia al mal en una persona y cuando afecta a muchos en una institución. Hay dos tipos de tweets, mi estimado telepensante. En uno simplemente se les tira escoria a Carabineros, pero en otro, que las vamos a analizar acá, para introducir esta columna y explicar cómo se está haciendo el asesinato de nuestras Fuerzas Armadas y de Orden, incluida la PDI. Para eso, ese es el objetivo de esta columna. Vamos a comenzar introduciendo el tema con los tweets. Los tweets no que hablan de la escoria que es Carabineros y que los descalifican, sino que aquellos en los que majaderamente se insiste en la necesidad de transformar, de reformar y de liquidar a Carabineros. Partamos. Javiera Toro, ministra de Bienes Nacionales. Esto fue el 29 de junio de 2020. Carabineros sigue atacando y matando a ciudadanos indiscriminadamente. El gobierno insiste en darles más facultades. Es el responsable de este actuar criminal. Una intervención inmediata es urgente. Después nos vamos con Antonia Orellana, que ha sido bastante importante en estas últimas horas respecto de este tema. No basta con la presentación de querellas caso a caso. Así solo caerán los pacos rasos y no quienes comandan esta demencia. Además de los responsables políticos de Carabineros, sus generales no tienen que pagar alguna vez y esa institución acabarse, fundirse, no tiene vuelta. Tenemos a la subsecretaria de Derechos Humanos. El asesinato que Carabineros lleva a cabo en Panguipulli es nueva evidencia de que la institución debe ser transformada, pues es hasta hoy un enclave autoritario y antidemocrático. Carolina Gainza, subsecretaria del Ministerio de Ciencia. Montajes, violaciones, golpes, abusos, agresiones, muertes. Una policía brutal y corrupta. Rosas tiene que salir sí o sí, pero no basta. Es necesario que esta institución sea completamente transformada. Le voy a leer sobre qué premisas está planteada esta necesaria transformación de Carabineros de parte de lo que nosotros tenemos hoy día, que es un gobierno revolucionario encabezado por el Frente Amplio y sus líderes, padres, progenitores, llámele como usted quiera, los comunistas. Las razones para transformar a Carabineros en una institución no castrense, desmilitarizar a Carabineros, intervenir Carabineros, y Carabineros es solamente el comienzo. Dicen los principios de este neomarxismo progresista revolucionario: el derrocamiento, el desmantelamiento y el reemplazo completo de las instituciones centrales del Estado capitalista, que son los cuerpos especiales de hombres armados, es decir, la policía, las prisiones, el ejército y los tribunales. Este núcleo del Estado capitalista no se puede reformar en un cuerpo neutral. Debe ser abolido mediante una revolución. Esa vasta y sofisticada red de violencia organizada y coerción existe para defender los intereses de la propiedad privada y el poder de la clase capitalista. No está diseñado para mantener la seguridad personal o combatir el crimen,
como afirman los medios de comunicación, el sistema escolar y la élite política. Asegurar la estabilidad a través de la fuerza y la intimidación, y está especialmente enfocada en derribar cualquier desafío a su orden social altamente desigual y opresivo. Cualquier persona pobre o clase trabajadora que alguna vez se haya involucrado en una lucha seria, o sea, estamos hablando de todos los que hoy día nos gobiernan, que lucharon tan seriamente en las calles por su gratuidad y calidad en una educación que ellos mismos no quisieron recibir, muchos de ellos, entre ellos el presidente, y no quisieron educarse y aprender realmente, sino solo ideologizarse. Bueno, esa lucha seria siempre se va a encontrar, aquí dice, por incluso las condiciones más básicas, una huelga, mejores salarios, vivienda para las personas sin techo, mejores condiciones para los estudiantes, protesta contra la brutalidad policial, etc. Se encuentra de inmediato ante las fuerzas de la ley y el Estado capitalista. La esencia de estas instituciones no se puede reformar. Entonces, ese es el punto, mi estimado telepensante. Hay que intervenir Carabineros y reformarlo, pero transformándolo en una institución no castrense, desmilitarizarlo. Lo mismo pasa para todo el resto de las Fuerzas Armadas y de Orden, por eso es que el proyecto de nueva Constitución contenía ideas que definitivamente destruían los principios fundamentales de cualquier organización jerárquica militarizada. Jerárquica, valga la redundancia, jerarquía en el mando. Reglas clarísimas en la sucesión de mando. La sucesión de mando es por antigüedad y mérito. Entonces, ¿de qué forma nosotros podemos destruir una institución jerárquicamente organizada, donde hay mandos altos y obedientes? Bueno, provocando que quienes obedecen no sientan que es legítimo quien les da la orden. ¿Y cómo deslegitimamos a quien le da la orden? Acusándolos de corrupción, poniendo en esos cargos a personas que no tienen la antigüedad ni el mérito, y un largo etcétera, de lo que se ha venido haciendo, según me cuentan las malas lenguas, principalmente en el ejército. Bien, la manipulación de la opinión pública es una de las armas más potentes en contra de las Fuerzas Armadas y de Orden. Para eso, ¿qué es lo que se hace? Se toman casos particulares que se generalizan, ¿no? Entonces esas manzanas podridas que pueden ser corruptas o que pueden haber cometido abusos, todo lo cual desde este canal felicitamos si es que se sigue un proceso judicial en que se limpian las instituciones de ese tipo de personas que están en todas partes, no es que la clase política carezca de ellas, ¿no? Por citar a uno, los empresarios, etcétera, en todas partes hay gente así. Bueno, es muy importante que en estas instituciones esa gente salga, en eso estamos de acuerdo. Pero lo que se hizo manipulando la opinión pública y los medios de comunicación desde el 18 de octubre en adelante es gravísimo. Lo vemos en los tweets que hoy día han salido a la luz, sobre los cuales ni siquiera el gobierno pide disculpas. Jackson dice que bueno, que es una manera de aprender, que no tienen por qué pedir disculpas ante esto. Y la verdad es que uno no se sorprende de que toda esta campaña mediática haya tenido además como apoyo fundamental a los medios de comunicación. En este canal no tenemos los medios para hacer ese análisis de revisar cuáles fueron los protagonismos de quienes hoy habitan los medios de comunicación y son sus principales rostros. Porque a ellos también habría que empezar a hacerles un poco el análisis de cómo se comportaron, si a favor o en contra, de la ola revolucionaria que azotó Chile en el mal llamado estallido social y que terminó destruyendo nuestra paz, seguridad, orden público y economía, que es en lo que estamos ahora y que estamos recién comenzando a ver el descalabro. ¿Para qué hablar de la inmigración, no? Ahora, esto de asociar a Carabineros con abusos sexuales tiene que ver, evidentemente, con dejar en la mente de quienes tienen una tremenda sensibilidad frente a lo que han sido los acosos, abusos, mal castigados, mal perseguidos, etcétera, el mundo del feminismo que tiene amplias bases, y dejar asociado entonces a Carabineros con ese delito, lo que lleva es asegurarse un piso que deslegitime a Carabineros. Miren si son así. Y si usted no me cree que es toda una estrategia, entonces explíqueme las siguientes palabras de la ministra de la Mujer. Aquí podemos hablar de varias cosas. Primero, de que la violencia sexual siempre tiene una tasa más baja de denuncia que de su ocurrencia total, porque es un delito muy difícil de denunciar. En segundo lugar, esto se complica aún más cuando los posibles perpetradores son agentes del Estado. Y en tercer lugar,
Es muy importante recordar una clásica distinción de las escuelas de derecho, que es que la verdad procesal no es necesariamente la verdad material. Hay muchos casos en los que sabemos que ocurrieron delitos en los que no necesariamente se llegó a término en un juicio. Pese a eso, existen al menos 3 informes internacionales donde aquí hubo investigadores que tomaron testimonio y tuvieron evidencia suficiente para poder informar a organismos internacionales que acá había ocurrido violencia sexual. Lamentablemente hay quienes consideran que violencia sexual se remite solo a violación. Tiene muchas formas y tienen todas que ver con lesionar la indemnidad sexual. Por lo tanto, no son dichos falsos. Es distinto que un caso haya llegado a término a que el hecho nunca haya ocurrido y hay evidencia suficiente en informes internacionales como también en casos que ya se han presentado ante la justicia y que ayer, de hecho, el INDH solicitó que se realicen los juicios más rápidamente para que podamos por fin tener una verdad común al respecto. O sea que la ministra de la Mujer, porque hay un par de organismos internacionales que estarían dando cuenta de una situación que nuestros tribunales no han sido capaces de investigar, apoya los dichos del presidente Boric. Ese es su argumento. ¿Qué le parece? El gobierno desprestigiando a Carabineros. ¿En qué otra parte del mundo tiene que salir la ciudadanía a defender a sus fuerzas policiales del ataque que hace el gobierno? Esto es un mundo orate. Pero no estamos en un mundo orate o en un caos, como dice Mochiati, porque esto sea algo espontáneo. Esto se ha sembrado paso a paso. Y se dijo que se iba a hacer. De Polo lo dijo. Dijo, vamos a inyectar incertidumbre para hacer los grandes cambios, ¿no? Entonces ya tenemos la primera arma desde la cual se le dispara en el blanco a Carabineros, que es la manipulación mediática y este permanente asesinato de imagen que se hace a través de ella. La misma ministra de la Mujer nos da entonces la entrada a través de su apelación a organismos internacionales, ONG, a la siguiente arma que se usó indiscriminadamente contra Carabineros, que fue el Instituto de Derechos Humanos, vinculado, ¿no es cierto?, con todas las ONGs y ONU, etcétera, y que terminó haciendo afirmaciones absolutamente falsas. Los dejo con Sergio Mico, su entonces director. Cuando usted dice que hubo presiones del Partido Comunista, ¿quién concretamente lo presionó? Bueno, perdona, los convencionales del Partido Comunista lo hicieron públicamente. Ahora te insisto, si ellos... Bueno, todos ellos, sí, pues. Y participaron algunos diputados en la toma. Entonces, nunca más, si yo te digo, te insisto. ¿Qué diputados participaron en la toma? Bueno, el diputado Barrera. Pues si está en sus redes sociales, yo no estoy... Entonces yo simplemente ahí también pido que los periodistas, que los académicos libres, críticos, hagan las investigaciones. Si lo que ocurrió con respecto al instituto fue grave. Bueno, él dice que se intentó manipular a la opinión pública. ¿Y quién estuvo detrás de esta manipulación? Lo dejo con el siguiente video. ¿Y a quién se refiere específicamente, Sergio? Bueno, y quizás es que yo en este sentido no quiero andar haciendo denuncias, pero simplemente vean las opiniones públicas. Bueno, te voy a decir, el comité del Frente Amplio dijo que habían violaciones sistemáticas de los derechos humanos. ¿Quién ejecutó esas violaciones sistemáticas de los derechos humanos? Bueno, Carabineros, según esa posición. Bueno, ¿quién hoy día dirige Carabineros de Chile? El general Yáñez. ¿Y quién era el general Yáñez? La persona encargada del orden público el 2019, el 18 de octubre. Entonces yo me pregunto, háganse cargo de las declaraciones. Entonces yo hoy día concluyo que evidentemente se llegó a una conclusión. No hay violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Porque ¿Usted cree que se llegó a esa conclusión y que por eso hoy día no se habla del tema? Pero es que no es más que eso, porque se están tomando decisiones. Partidos políticos y organizaciones sociales que presionaron al instituto para, por ejemplo, declarar que habían presos políticos. ¿Cuáles son esos partidos políticos? Bueno, el Partido Comunista, por ejemplo, cuando pide la renuncia de la dirección del Consejo, claramente era por razones políticas e ideológicas. Explíqueme usted, mi estimado telepensante, ¿en qué país declaraciones como estas no terminan teniendo tremendas consecuencias jurídicas, tanto para quienes mintieron como para quienes presionaron, no terminan siendo analizadas largamente por los medios de prensa, etcétera? Acá pasan de colado, aquí no pasa nada. Y resulta que fue a través de la extorsión del Instituto de Derechos Humanos que se evitó que se le pusiera un límite al avance del desmantelamiento de la seguridad, de la paz, en
sobre todo en el centro de Santiago, pero en el centro de otras ciudades de Chile también. El daño que se hizo. Aquí hay gente que ha sufrido detrás. El daño que se le hizo a la institución de Carabineros. ¿Y qué pasa? No pasa nada. Incluso quienes presionaron en ese momento, si usted se da cuenta, después fueron convencionales constituyentes. Es más claro echarle agua, ¿no? Esto ya no es conspiranoico, o sea, ahí está. Entonces, vamos a ir, tenemos primero la manipulación mediática, después tenemos el uso de las ONG, organismos internacionales, todo tipo de institutos, etcétera, creando esta ficción en contra de Carabineros, generando la imposibilidad del Estado de cumplir con su función principal, cuál es la seguridad interior y la aplicación, la mantención del Estado de Derecho. Y vámonos a la tercera, que es simbólica, es transformar a los criminales en héroes y a Carabineros en criminales. Dar vuelta al mundo, donde los malos son los Carabineros y los buenos son los criminales. Y eso fue lo que hicieron. Lo dejo con una prueba que yo sé que usted ha visto, pero nunca está de más traerla y recontextualizarla. Vamos a recibir a representantes de la primera línea. Y llovieron los aplausos. Por favor, recibámoslos de pie con un aplauso a nuestros héroes, a los representantes de la represión, de los agentes del Estado, que se hagan presentes acá adelante. Escuchemos. La fórmula del éxito revolucionario ha sido una élite revolucionaria, más los medios de comunicación y vándalos a los que se suman los estudiantes. ¿Por qué son tan importantes los vándalos? Porque los vándalos constituyen un mundo aparte, un mundo sin conexiones con el resto del mundo. Entonces lo dice acá en este libro que es La rebelión en proceso, que también lo hemos citado varias veces, dice: observamos la emergencia de dos mundos sin canales de reconocimiento, ni siquiera en la guerra, que forman la base de esta dualidad. Entonces esta dualidad se estructura como reflejo de los modos de dominio y de resistencia a nivel mundial. Es propio del mundo de la revolución. Ya entre nuestros corredores nacionales desde un principio se hizo muy difícil reconocer a un vándalo como el constructor de un nuevo orden político-social y un contribuyente de altura en el intento indetenible de superar el macabro mundo del imperio capitalista global, cuestión que en todo caso no es de fácil digestión. Acá está La rebelión en proceso, un libro que se escribió para avanzar el socialismo del siglo XXI en Venezuela. Entonces déjenme preguntarle, porque usted me va a decir, ya, pero ¿qué tiene que ver una cosa con otra? O qué sé yo? Pero es que ya, no, más claro echarle agua, ¿no? Retiraron las querellas, apenas llegaron al gobierno, apenas se estableció la convención constituyente, se exigió la liberación del expresex, politiquex, que ya vimos con Sergio Mico, que no había tal cosa como presos políticos. Pero es que sí son presos políticos en el sentido que están siendo usados por una cierta élite política para avanzar sus objetivos. Entonces no es solo, como dice Lucio Porto, muy interesante sus análisis y todo, pero no es solo como lo plantea ella antes, en el sentido de que aquí estamos frente a un lumpen consumismo, en que hay una furia nihilista, que estamos inmersos en la cultura de la barra brava. Sí, esa es la base, pero el punto es que eso es instrumental a objetivos de cierta gente que están en la élite y que no padecen ninguno de estos males. Le voy a dejar un video que no necesariamente usted me va a decir, bueno, sí, tiene sentido, pero claro, yo no puedo probar una cosa con la otra. Sin embargo, las pruebas las dan ellos mismos. La élite que nos gobierna ha dado ella misma la prueba a través de los tweets, pero eso es lo de menos. Lo demás, el retiro de las querellas, es querer indultar a toda esta gente, etc. Eso a uno le prueba que hay un vínculo. Y este señor se lo va a explicar. Bueno, yo creo que algo de sinceridad hay en este video. Hoy le digo a estos giles, a los chanta, al gobierno chanta con todos sus secuaces, porque son unos hueones terribles, corruptos. Ahora ya no lo vamos a subir más a la camioneta cuando los vengan a buscarlo para la Pincoya, para todos lados, para que vamos a hacer destrozos, no le vamos a comprarle. Los engañaron, locos, nosotros queríamos mejoras para nuestra familia, nuestros hijos, que ustedes lo están trayendo a la hambruna. Ya no les compramos, ya los cabrones se van a subir, no hay más desmanes. ¿Por qué? Porque ustedes los engañaron. El gobierno miente, dejaste a los cabros en cana, dejaste a todos los cabros en cana, hasta un profe ahí en cana por romper un torniquete. Y este gobierno querían hacer un golpe de Estado, querían dejarla cagar en el país para ponerse en el poder siempre ellos, hermano. No, compañeros, esta weá fue creada
A los otros los animaron, loco, para ver cambio, queríamos luchar por la gente y estos buenos lucharon por ellos, por su bolsillo, por estar siempre en el poder. Rechazamos hoy. Pero además hay otra razón por la que el vándalo es tan importante. Lo dice Atria, también hemos leído varias veces estos párrafos, pero cada vez cobran mayor relevancia y significancia. Dice, este debe ser el norte, aquí en su librito, que es la base de todo el descalabro que estamos viviendo en Chile en este momento. Buscar con imaginación formas de manifestación de la voluntad del pueblo en una institucionalidad que existe para neutralizar esa voluntad. Esto porque la posibilidad de éxito depende considerablemente de la fuerza que tenga el movimiento al momento de plantear una solución que declare superadas las trampas constitucionales. Se trata de construir una magnitud política, la magnitud política necesaria, volando bajo el radar del derecho. Acumulación de poder en formas que no sean percibidas por el derecho, ¿se entiende? No hay nada que pueda hacerse en contra de un movimiento político de proporciones si es que en su intento por desestabilizar, destruir, para alcanzar el poder a río revuelto, ganancia pescadores, estos no son sonámbulos, como dice mi estimado Tomás Moschetti. Esto está todo muy bien pensado. No puede haber tanta coherencia de la incoherencia. Y más encima lo han dicho una y otra vez. Y la fórmula está planteada por Lenin, digamos. O sea, yo no sé qué más se necesita para ver esto. O sea, son 2 más 2. Acá no hay sonámbulo, acá no hay un caos que sea producto de que, uy, mira qué raro, seguimos dejando entrar a inmigrantes, o sea, más vándalos. No todos, evidentemente, pero llegan a una condición que ¿qué alternativa van a tener muchos de ellos a estas alturas con la crisis económica además que nosotros tenemos? Que es transformarse en vándalos. Eso ya es robar por necesidad, efectivamente. Pero luego esos vándalos manipulados por el poder político, ¿se entiende? Y una pregunta que le quiero hacer, mi estimado telepensante. ¿No tiene el ejército a su cargo las fronteras del país? Esto yo no he tenido ninguna respuesta. No entiendo cómo puede ser que necesitan una orden para poder cuidar las fronteras o son responsables pero no están asumiendo su responsabilidad, o se les está impidiendo de alguna forma asumir su responsabilidad. No sé, lo dejo planteado porque me llama profundamente la atención. En definitiva, lo que nosotros estamos haciendo día a día es aumentar el ejército de vándalos que va a estar al servicio del populista de turno. Bueno, entonces ya vimos con qué se le está disparando a Carabineros. La manipulación mediática, transformar a Carabineros en villanos, usar los organismos internacionales, las ONG, y vamos a ir entonces con el Poder Judicial. El Poder Judicial es parte muy importante del desmantelamiento institucional y de la destrucción de las Fuerzas Armadas y de orden de nuestro país. Son algunos jueces dentro del Poder Judicial, los voy a dejar con Tomás Moschetti, y no solamente el Poder Judicial, también Contraloría, que vendría siendo, que ha hecho un juego muy ad hoc para el éxito de los Frente Amplistas y los comunistas. El líder de la campaña de la prueba de más, y fue consecuente entre lo dicho y lo hecho, fue el presidente Gabriel Boric. Y también lo fueron Jackson y Camila Vallejo. Para la historia quedará la omisión del contralor Jorge Bermúdez, el menos fiscalizador de los últimos tiempos y a estas alturas un verdadero cómplice del deterioro institucional. Un juez que se hace notar. A un estudiante que fue formalizado por lanzar bombas Molotov en el centro de Santiago, esto es un delito. El juez Juan Olivares rechazó la prisión preventiva para esta persona por considerarla excesiva. Incluso como una especie de padre, aconsejó al lanzador de bombas. Matías Barahona, de 19 años, quedó con un arresto domiciliario no total, solo parcial. Porque, según el juez, o sea, según su señoría, y esto es textual, en general nuestra sociedad tiene un proceso de maduración más lento. Los muchachos a cierta edad no tienen experiencias propias de la vida adulta. Y su señoría, así, derogó de un plumazo, por siguiente sí, el Código Penal. Naturalmente que esa consideración obviamente se tomará en cuenta al considerar la eventual pena. Ve usted que hay un caos. Es un caos porque ese juez estima que esa persona no tiene responsabilidad suficiente. Y a propósito de jueces, finalmente, en la provincia de Arauco,
hubo en los últimos días un éxito en la investigación de los millonarios robos de madera. Detuvieron a un cabecilla de una banda, un cabecilla muy conocido. ¿Quién se llama? Le dicen el mentolatum. Y este mentolatum fue formalizado. Los querellantes pidieron su detención preventiva, pero primero la Fiscalía y luego la jueza del Tribunal de Garantía de Curanilahue, se llama Maruja Chávez, lo dejaron libre. El mentolatum, dicen que lo apodan así porque es bueno para cometer cualquier tipo de fechorías, tiene antecedentes penales y además amenazó de muerte a un carabinero. Maruja, la jueza, fue tan amable con él que incluso prohibió dar a conocer su nombre porque había que protegerlo. Estamos confundidos. Bueno, otra arista del caso Tribunales Fuerzas Armadas tiene que ver con la persecución que ciertos jueces han hecho, a veces de forma razonable y otras veces que a mi juicio es la tónica, de forma completamente irracional de parte de los miembros de las Fuerzas Armadas respecto de montos que en política son superados con creces, pero solamente importan con los miembros de las Fuerzas Armadas y que además están dentro de prácticas institucionales que nunca han sido puestas en tela de juicio, nunca han sido calificadas de corrupción, etc. Por lo tanto, fuera algunos casos puntuales, que es el caso de la manzana podrida, que efectivamente hay que perseguir y condenar. Acá se ha hecho el asesinato de imagen, también del Ejército, de Carabineros. Y ahora, mi estimado telepensante, vamos por la PDI. Le voy a mostrar cómo está funcionando esto en el caso de la PDI. Los dejo con Chilevisión Noticias. Tema, al menos 20 familias de funcionarios y exfuncionarios de la PDI denuncian supuestas irregularidades al interior de esa institución. La Cámara de Diputados aprobó una comisión que va a investigar estas graves acusaciones emitidas contra la entidad policial. Adriana Reyes se remonta al año 2007, cuando luego de varios intentos, su hijo Sebastián Ley Reyes por fin cumplía su sueño, ingresar a la PDI. Llevaba un mes y se hizo una reunión de camaradería con todos sus colegas en la casa de un compañero y como a las 12 más o menos de la noche me llama un subprefecto de investigaciones para decirme de que mi hijo había sufrido un accidente. Sebastián se desempeñaba como subcomisario de la Brigada de Delitos Económicos de Valparaíso. Aquel 23 de noviembre festejaba con sus compañeros. Adriana llegó al hospital y pese a que solo habían pasado un par de horas, la explicación fue inmediata. Muerte cerebral tras recibir un impacto de bala. Falleció. Nunca creí la versión que a mí me dijeron, que han sido 14 años que yo he estado con esta lucha. Con más de 20 años de servicio, el marido de Gisela se desempeñaba en la Vicrim de San Bernardo cuando comenzó la pandemia. Con 5 enfermedades de base le ordenaron trabajar desde su casa, una experiencia que, asegura ella, terminó convirtiéndose en una pesadilla. Se fue. Pasaron los días y un día X salimos a comprar y mi marido le pide permiso a la jefa y la jefa le dice que no, porque él está con teletrabajo y que no puede salir de la casa. Luego de la negativa, la situación fue empeorando para esta familia. Sostienen que el funcionario no podía abandonar su domicilio ni siquiera para recibir atención médica. Su inspectora Valeria Vivanco Caru falleció tras recibir un disparo en medio de un operativo policial. Las primeras diligencias apuntaron contra un grupo de delincuentes, pero su deceso dio un giro inesperado cuando se supo que la bala provenía de uno de sus compañeros. Se desvinculó a un funcionario de la institución, pero a un año de su muerte, según ellos, la PDI prácticamente los olvidó. Reclamamos más al alto mando, en realidad, nosotros por las acciones, por las actitudes, por las formas como se han llevado los procesos y la forma de operar de la Policía de Investigaciones. Entre ellas se encuentra Mitzi Liberona, química farmacéutica y funcionaria del Centro de Salud de la PDI, con más de 6 años de carrera en la institución. Allí conoció a su presunto agresor. La acusación es grave. La joven asegura ser víctima de una violación. Yo hice la denuncia el lunes. El día martes a mí me obligan a ir a firmar un documento a donde todavía el imputado seguía trabajando. Tuve que ir sola, llorando. Después de varias licencias psiquiátricas, el recuerdo permanecía intacto. Luego de varios intentos por retomar sus labores e incapaz de reencontrarse con el funcionario denunciado, Mitzi decidió abandonar la institución. La PDI había iniciado un sumario interno. Di la declaración en el sumario
pero siempre se dio a entender como que éramos amigos. Y en el fondo, en ese sumario, la verdad es que en palabras simples la institución no me cree. No cree en mi testimonio, no cree en mi denuncia, no me cree. El funcionario fue sobreseído y semanas más tarde trasladado hasta otra unidad. La vida de Mitzi cambió para siempre. Siento que un poco el mundo al revés, como que él mantiene sus privilegios, sigue trabajando para la institución. Sin embargo, yo tuve que renunciar a la institución y tuve que vender mi departamento porque ahí ocurrieron los hechos. Explíqueme usted, mi estimado telepensante, ¿qué tiene que ver el caso de un joven cuya muerte no ha tenido una explicación satisfactoria, que sucedió hace 14 años atrás, con el caso de un señor al que le exigen que permanezca en casa producto de que está haciendo teletrabajo, que estamos en el contexto de la pandemia, y el relato de una violación hipotéticamente sucedida en el hogar íntimo de quien acusa haber sido violada? ¿Qué tienen que ver todas estas cosas una con otra? Evidentemente que está la construcción de un hombre paja, y le voy a demostrar que es así. Es imposible que se esté buscando una causa que resolviendo esa causa pueda dar respuesta a todos los casos que se están planteando, porque son de una índole tan variada que no es posible. ¿Se entiende? ¿Qué tiene que pasar en la PDI para que el caso de la señora que perdió a su hijo y el caso de la joven que dice haber sido violada se resuelvan? Obviamente que son respuestas distintas. Una buena investigación, sí, esa es una respuesta para ambos casos, que es la misma. Pero en todo lo demás es absolutamente distinto. Ya, entonces, si usted quisiese hacer una reforma en la PDI para que estos casos no se volvieran a repetir, ¿qué tendría que hacer? Mejorar los mecanismos de control e investigación al interior de la PDI, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que se propuso como respuesta a todos estos problemas? Lo dejo con la ministra Toa. Enfrentando esta temática, estamos aquí junto a la ministra Orellana para hacerlo, y en mi caso les voy a hacer una presentación respecto a la labor que se está haciendo en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública para enfrentar esta temática, en la cual tenemos bajo nuestra, digamos, conducción y supervigilancia a las policías. Entonces, decía que en primer lugar, capacitaciones, en segundo lugar, revisión de las normativas para hacerles ajustes con el objeto de incorporar las temáticas de igualdad de género. En tercer lugar, apoyar en iniciativas referentes a campañas. Las policías hacen mucho trabajo, digamos, de difusión preventivo, y la idea es que estas temáticas estén incorporadas en su relación hacia la comunidad. En cuarto lugar, medidas para combatir, prevenir y sancionar discriminaciones arbitrarias en razón del género al interior de las propias instituciones. Y así también se incorporar normativa y procedimientos internos respecto a temáticas de acoso laboral y sexual al interior de las propias instituciones. Este convenio está ya firmado y está en el trámite de lo que se llama el acto administrativo, que lo pone en vigencia. En tercer lugar, está también en proceso un memorando de entendimiento con Naciones Unidas para igualdad de género y empoderamiento de las mujeres al interior del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y todos sus organismos dependientes. Este memorando lo que busca es hacer una profundización del compromiso estatal, en este caso a través del Ministerio del Interior, en temas de igualdad de género, y con todas las instituciones que dependen del Ministerio, al interior de ellas están las policías, ¿no? Y esto parte con la idea de tener un diagnóstico de la situación y, a propósito de eso, establecer estrategias para reducir y enfrentar las desigualdades o las situaciones de abuso que pueda haber. Lo que tiene de valioso este tipo de convenio es que se hace con Naciones Unidas, que ha hecho experiencias similares en muchos otros países, pero también es muy relevante que permite que sea observado desde el exterior lo que hace el país. Y por supuesto, mi estimado telepensante, que en la reunión estaba la ministra Orellana, ¿sí? La misma que está apoyando las acusaciones del presidente Gabriel Boric y que han sido todavía no probadas en ningún tribunal del país. Solo para que me crea, lo invito a estas agradables escenas donde ella también tiene que proponer, porque ella está exigiendo y participando de la reforma total y absoluta, no solo de Carabineros, sino que de la PDI. ¿Y cómo lo están haciendo? Introduciendo la perspectiva de género
¿Que acaso no es lo mismo que quiere introducir el señor Edelstein en las Fuerzas Armadas, el Ejército en particular? Ah, ¿y por qué, mi estimado telepensante, es tan importante meter la perspectiva de género que impulsa la ONU en las instituciones de Fuerzas Armadas y de orden? Veamos a la ministra y volvemos con la explicación. Saludo a toda la comisión. Se nos ha solicitado indicar qué medidas hemos adoptado en el contexto de las denuncias formuladas y los casos conocidos por esta comisión, en lo particular en lo relativo a establecer protocolos y mecanismos para la prevención e implementación de medidas para que tales hechos no se vuelvan a repetir. A modo de contexto al respecto, el 15 de octubre del 2020 se firmó un convenio de colaboración entre las autoridades del Ministerio del Interior, Ministerio de la Mujer, el General Director de Carabineros y el Director General de la Policía de Investigaciones, con el objeto de promover, digamos, una agenda de incorporación de la transversalización del enfoque de género al interior de las instituciones y también la mejora de sus indicadores en lo que respecta al bienestar, buen trato y otros dentro de ambas instituciones. Bueno, ¿qué significa la perspectiva de género, mi estimado telepensante? Ya adelantamos algo al principio de esta columna. ¿Cómo se estructura una institución castrense? Acuérdense que a Carabineros había que desmilitarizarlo. ¿Qué significa eso? Se estructura sobre la base del mando y la obediencia, ¿no es cierto? Ahora, el que obedece, para obedecer, necesita poder legitimar a quien lo manda. Es decir, esa persona tiene que estar legítimamente en ese puesto. ¿Qué es lo que le da legitimidad a quien ocupa un puesto al interior de las Fuerzas Armadas y de Orden? Su antigüedad y su mérito, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo yo destruyo y licúo una estructura jerárquica y militarizada? Con la perspectiva de género, mi estimado telepensante, no tengo que disparar ni un tiro. Me basta con tenerlos en el blanco y decir que de ahora en adelante, en lugar del mérito y la antigüedad, lo que va a pesar van a ser los genitales. Y según se autoperciba cada quien, porque también es eso, pero también es lo otro, ¿no es cierto? Y con eso usted destruye la estructura de una institución jerárquicamente organizada que fundamenta su existencia en el mando y la obediencia y la transforma en una jaula de monos, por decirlo así, donde en definitiva el trepador, el que mejor se lleva con el político de turno, se lleva el puesto. Hacia allá vamos, la agenda continúa, solo retrocedimos un paso para avanzar dos, acuérdense de Carol Cariola, no es que no hayamos ganado, no es que hayamos perdido, dijo Yasna Proboste, sino que solamente no hemos ganado, es que el pueblo no está tan rápido, no va tan rápido a los pasos de la vanguardia, dijo el presidente Boric, y acá yo le he mostrado claramente qué es lo que se está haciendo con la PDI, se están tomando un par de casos, se está haciendo un mono de paja, de ese mono de paja, entonces se exige a la PDI la introducción porque se les baja el nivel de resistencia, de la perspectiva de género, a través de la cual poco a poco se reeduca internamente a los miembros de la institución, de modo de quebrar la columna vertebral de las jerarquías y en definitiva lograr el éxito revolucionario que está anunciado en los principios que le leí al comienzo de esta columna. Se lo voy a recordar para hacer el cierre: el derrocamiento, el desmantelamiento y el reemplazo completo de las instituciones centrales del Estado capitalista, que son los cuerpos especiales de hombres armados, es decir, la policía, las prisiones, el ejército y los tribunales. Este núcleo del Estado capitalista no se puede reformar en un cuerpo neutral, debe ser abolido mediante una revolución. Si le queda alguna duda, revise los tweets, revise las acciones emprendidas por el gobierno, la defensa de la primera línea. Puede seguir adelante analizando los fundamentos ideológicos que comparte el PC y el Frente Amplio, ver lo que ha pasado en otros países del mundo y verá que en este canal de los telepensantes le aportamos un acercamiento real a lo que está sucediendo.
Que tenga una muy buena semana.